Y tras el cierre del libre visado en Serbia, los cubanos ahora se les ha complicado un poco más una de las principales vías de escapes de la isla, sobre todo luego de las protestas del 11 de julio. Rolando Nápoles tiene nuevos testimonios sobre este tema. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y recordemos que en medio de esta tragedia, recientemente el régimen cubano y Serbia volvieron a permitir el libre visado para los cubanos de entrada a ese país. Eso sí, solo para los diplomáticos del régimen y viajes oficiales. Me expulsan de la escuela donde trabajo, de la profesión que yo estudié toda mi vida, de la que me había graduado, y por problemas ideológicos y no estar afín a la ideología del Partido Comunista, me expulsan. Fernando Almeida y Remy Hernández son dos amigos cubanos que afirman estar pagando uno de los precios de participar en la rebelión del 11 de julio en Cuba. Tuvieron que escapar de la isla para evitar su arresto y están en Serbia, donde solicitaron asilo político. Allí llegaron el pasado año, cuando esa nación no le exigía aún visa de entrada a los cubanos. Pero esa realidad cambió tristemente desde abril pasado. La situación es muy mala, o sea, no hay comida, no hay electricidad, no hay medicina para una señora de 80 años en cama, o sea, es una situación muy mala. Desde que el pasado 14 de abril Serbia revocara su decisión de libre visado para los cubanos, se cerró sin dudas una de sus puertas de entrada a Europa, que usaron por años. En los últimos tiempos se reportó un aumento en la cifra de refugiados cubanos en Serbia, de 36 a unos 340. El cierre de esta vía de entrada para obtener una protección en Serbia complicó aún más el escape de muchos cubanos de la isla. Es muy triste cómo Cuba refleja más o menos una especie de campo de concentración en el que tu única opción es morir en silencio y no quejarte. La Cancillería de Serbia exige ahora a los cubanos que deben solicitar visa si no tienen residencia temporal o permanente o si no obtuvieron previamente una visa de largo plazo en ese país. Además, tienen que presentar una carta de invitación certificada de la persona que van a ver en Serbia o un comprobante de la reservación pagada en el hotel o sitio donde se van a alojar. Igualmente, un documento bancario o prueba de dinero en efectivo que demuestre que cuenta con fondos suficientes para su estancia de 50 euros por día y un comprobante de seguro médico no inferior a los 20.000 euros, ya pagado para cubrir todos los días de estancia en esa nación, así como sus boletos de ida y vuelta con fecha específica de regreso. Yo no iba a dejar de intentar luchar por los derechos humanos en mi país y tratar de defender la justicia para las personas que no merecían este trato, solo por pensar diferente. Mis únicas opciones entonces en Cuba eran la cárcel o irme. Para muchos, el fin del libre visado para los cubanos en Serbia fue resultado de la presión de la Unión Europea que ha visto en los últimos años un aumento de la llegada ilegal de cubanos a la Unión Europea. Y además, Belgrado ya expresó su pedido de integrar esa comunidad. Hay un historial de solicitantes de asilo cubanos que no son como en España, que es un destino principal para la gran mayoría de ellos, pero aún así era la ruta más segura de protección y ahora ya no existe, fue cancelado. Y sí, ahora las opciones para estas personas se han reducido. Entiendo que todo el país y toda la región tiene derecho a controlar sus fronteras y decidir quién viene y quién no. Respeto eso. Lo que no respeto y no entiendo es que sabiendo que muchas de estas personas son casos humanitarios o casos de refugiados, les cierran las puertas. Y recordemos que en marzo pasado se denunció en redes sociales el arresto de 23 cubanos que habían llegado de turista a Serbia y fueron detenidos, incluso se les pidió 300 euros para un trámite de visado, irónicamente, cuando aún el gobierno de Serbia tenía el visado libre para los cubanos. Rolando Nápoles, América Noticias.